Existen varias técnicas donde el analista de datos necesita una evaluación sin sesgo, sin desvío de los datos, para saber si la calidad de sus modelos que ha elaborado en Machine Learning son buenos o no son buenos. Para ello, para saber si el modelo que ha elaborado es bueno, lo que se suele hacer a priori es partir los datos originales en dos subconjuntos, dividirlo en lo que llamamos una partición de datos. De esas dos partes, una se suele utilizar para construir el modelo con Machine Learning, por ejemplo, con técnicas de aprendizaje de Machine Learning, y la información que no se utiliza para construir el modelo se guarda para luego, una vez que se tiene el modelo, evaluar lo bueno o lo malo que es a partir de esa información reservada aparte. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo partir los datos en varios conjuntos y separar las diferentes partes. Para ello, vamos a ver los casos donde la variable con la cual separamos, a través de la cual separamos es numérica y cuando es categórica. También veremos que es diferente el proceso de crear dos particiones que el crear de tres, así que lo que haremos será en total 4 particiones, ¿vale? Entre 2 y 3 particiones de variables numéricas y categóricas respectivamente. Entonces creamos un nuevo script que vamos a llamar particiones, ¿vale? Será el cuarto, partitions, y en este caso vamos a utilizar el CSV de las casas de Boston, el Boston Housing, ¿de acuerdo? Que también lo hemos utilizado, así como el package caret, que creo que también lo hemos utilizado. A ver si lo tengo, yo creo que sí, que ya lo hemos usado alguna que otra vez. A ver, library caret, no lo hemos instalado aún, ilusiones mías pues. Install.package caret, ahí está, es el que vamos a estar utilizando para hacer las particiones correctamente. Una vez que esté, instalaremos la librería o cargaremos la librería y ya que esto voy a cargar los datos originales haciendo un read CSV, pero esta vez será el de las casas de Boston, así que un nivel arriba, subcarpeta data, subcarpeta tema 2 y fichero boston housing.csv. ¿De acuerdo? Ahí está, perfecto. A ver si ha acabado esto de instalar. No, todavía no. Sabéis que está en curso porque os sale aquí el botón de stop. Este botón rojo serviría para parar la ejecución. ¿De acuerdo? Ahí está, perfecto. Ahora sí. Y cargamos el CSV de datos. Espera, voy a limpiar todos los anteriores que tengo todavía en los coches. Aquí está, ¿vale? Las casas de Boston, 506 observaciones de 14 variables, ¿de acuerdo? En este caso, como no tengo ni strings ni nada raro, no necesito indicar strings as factors ni demás, simplemente este data frame está bien formado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando queremos construir un modelo utilizando alguna de las técnicas de Machine Learning, como por ejemplo la regresión lineal o K-nearest neighbors, para predecir el valor que tiene que tener una casa en el vecindario de Boston a partir de este data frame, se puede dividir la información original en 2 o incluso en 3 particiones, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar una variable como la variable que nos va a permitir hacer la división. En particular, fijaros que del data frame original aquí tenéis muchísimas variables que podríais elegir. Voy a utilizar precisamente la última, el medv, que si miramos la documentación original, porque evidentemente no me acuerdo yo de todas las variables, la medv es el valor medio, el valor mediano de casas ocupadas con $1000, ¿vale? Con $1000, es decir, si tenemos a todas las casas que están ocupadas, ¿cuáles de ellas con $1000 nos da para vivir en ellas? ¿De acuerdo? Perfecto. Vemos pues que se trata de una variable que es numérica, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer una división del 50-50, hacer un modelo con el 50% de los datos y luego utilizar el resto, el otro 50%, para predecir el precio de una nueva casa de Boston, pero normalmente en los algoritmos de Machine Learning se suele hacer más agresivo, es decir, el conjunto de datos con los que
se suele hacer el modelo, suele ser el 70 o incluso el 80% de los casos y se reserva el 30 o solo el 20% de los restantes para el proceso de validación. Entonces vamos a crear una partición de entrenamiento, lo que llamamos una training partition, con el 80% de los casos y se utilizará el de validación, el resto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener aquí house.training. De hecho, antes de crear el house training, voy a crear aquí training IDs, identificadores de training. Para ello voy a hacer uso de la función create data partition de una de las variables. Hemos dicho que era del data frame original la que era medv, coma. Lo siguiente que hay que indicar es la probabilidad, el peso. En este caso, fijaros que por defecto p vale 0,5, pero si yo quiero que mi primer dataset tenga el 80% de los valores, tengo que indicar igual a 0,8, ¿vale? Al 80%, a 0,8. Y por último, indico que no me los dé como list igual a false. Esto lo que hace es devolverme un array que, como podéis ver, tiene una serie de números donde básicamente, fijaros que tiene 407 entradas, mientras que el original tenía 506. 407 de 506 son exactamente, bueno, exactamente no, pero aproximadamente el 80%. Entonces lo que ha hecho ha sido darme identificadores, me ha generado aleatoriamente identificadores, de los cuales ahora obtener el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación. Entonces yo ahora puedo sacar training, o al revés, ¿no? Data.training, haciendo de data que me dé las filas correspondientes a estos training IDs, coma para todas las columnas. Ahí está, sacamos un dataset de 407 filas y 14 columnas. Y puedo sacar data.validation para la validación del modelo, cogiendo de data las contrarias, es decir, menos estos training IDs, menos estos, dame todos los demás, y coma para todas las columnas. Entonces, fijaros, tengo 407 observaciones para el conjunto de entrenamiento y 99 observaciones para el conjunto de validación, ¿de acuerdo? Entonces estas serían las dos partes con las que podríamos llevar a cabo esa parte, ¿no? Esas dos partes tan diferenciadas del Machine Learning. Sin embargo, hay algunas técnicas que llegan a requerir no dos, sino hasta 3 particiones, porque se utilizan 2 de ellas para construir el modelo y se reserva la tercera, la de test, para evaluar la calidad de ese modelo, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que queremos una partición, de nuevo, para entrenar con el 70% de los casos, esta vez un poquito menos, y el resto, todo lo que queda, que se divida de forma equitativa entre validación y partición. Entonces, sería muy similar el proceso a este que he llevado a cabo, sino que simplemente, pues lo que podríamos hacer ahora es training IDs 2, ¿vale? Trainings IDs 2, haríamos una primera división, hemos dicho create data partition, para quedarme con de data $medv el 70%, 0,7, y utilizar listas igual a false, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera división que he hecho me permite obtener el conjunto de training.data, al revés, data.training, training 2, de data me quedo con los training IDs 2 y todas las columnas que he indicado. Perfecto, ya tengo el 70% de los datos para la primera fase de entrenamiento y ahora crearíamos una variable temporal con el resto, data de todos los que no son training.ids2 y todas las columnas, esto serían el resto, pero esta variable es solo temporal, no la voy a estar utilizando para nada, porque ahora lo que quiero es volver a dividir este array temporal en otros dos, cada uno equitativo, cada uno del 50%. Entonces tendríamos aquí validation.ids2, creo una nueva partición, create data partition de temp, ¿de acuerdo? De temp $medv,
y como quiero dos partes, fijaros que ya solo es la mitad de del temp, ¿eh? Entonces la probabilidad ahora sí que es del 0,5 y listas igual a false, ¿de acuerdo? O list igual a false, en cuyo caso ahora podría sacar el data.validation y de aquí me quedaría la mitad de temp en las posiciones indicadas por los validation IDs 2 y todas las columnas. Y la última hemos dicho que era para cuestiones de testing, data.testing, pues de temp me quedaría con menos validation IDs 2, es decir, todo menos los validation IDs 2. Entonces ejecutamos y fijaros que de nuevo me quedan el resto, ¿de acuerdo? Fijaros que a pesar de que he puesto 50-50 no tienen por qué ser del mismo tamaño porque no significa que podamos partir por la mitad siempre y en todos los casos, ¿de acuerdo? Entonces tenedlo en cuenta que podría ser que la división no fuera uniforme. Y bueno, antes de pasar a esta división con variables que sean categóricas, deciros un poquito a ver cómo funciona este createDataPartition. La función createDataPartition es una función que aleatoriamente selecciona índices de fila del array suministrado como primer argumento, como primer parámetro de la misma. En lugar de seleccionar directamente de forma aleatoria en todo el data frame, lo hace de forma mucho más inteligente, haciendo un sampling, un muestreo de la siguiente forma. En caso de dar un vector numérico como hemos hecho ahora, la función createDataPartition aplica un proceso de selección aleatoria basado en percentiles, en grupos de percentiles. De modo que, para obtener una buena muestra de filas del grupo total, lo que hace es que sea lo suficientemente uniforme. Por defecto, lo que hace es considerar 5 grupos, pero podríamos controlar el número de grupos adicional con el parámetro groups. En el segundo caso, ¿no? En el caso de suministrar un vector que sean factores o variables categóricas, como las que veremos precisamente en la siguiente clase, la función lo único que hace es intentar randomizar las muestras de modo que cada valor del factor de los casos obtenga una representación suficiente en el conjunto de entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos, como es aleatoria, sabemos que pues el conjunto de entrenamiento tendrá una buena representación del conjunto original. Luego está el parámetro este de proporción, que más o menos lo habéis entendido. Cuanto más grande, más parte del data frame original contendremos en el conjunto de entrenamiento y menos en el de validación o en el de testing. Luego está el parámetro este list. Este argumento list es un argumento que simplemente se encarga de controlar si queremos el resultado como lista o como vector. Si ponemos list igual a false nos lo da como vector y la verdad es que es muy útil para sacar extracciones, ¿no? Para sacar subconjuntos como os he enseñado precisamente hace un par de clases. Si no, si quisiéramos el acceso directo como lista, pues podríamos suministrar lista igual a true y en lugar de tratarse de un array, de un vector, se trataría de un objeto de tipo lista. También fijaros que para evitar tener la información duplicada en el dataset original y en las dos particiones, lo que hacemos es trabajar solo con el conjunto de índices generados, es decir, nosotros generamos directamente un conjunto de índices que es con los cuales extraemos la información del original y la información del de validación, pero no trabajamos con todo el conjunto directamente. En caso de que tuvierais archivos terriblemente grandes, y con cuidado porque el ir haciendo subconjuntos y particiones del conjunto original puede ser muy ineficiente y la copia de datos directamente en memoria podría ser que colapsara vuestra máquina, vuestro ordenador. Entonces, seguramente en lugar de copiar los datos en cada una de las particiones, preferiríais por un enfoque más directo de partir o de repartir el data frame original en las diferentes partes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hemos visto cómo hacerlo con variables numéricas, vamos a verlo en la siguiente clase cómo hacerlo con variables categóricas.